80 años de vida me han enseñado que el destino tiene un humor peculiar. A veces destruye todo lo que construimos para mostrarnos que aún podemos empezar de nuevo. Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo un tornado destruyó mi casa, pero me devolvió la vida. Era un martes cualquiera en Lawton, Oklahoma. El cielo estaba cargado de nubes grises desde la mañana, pero nada que me preocupara demasiado. A mis 80 años ya había visto tantas tormentas que parecían viejas conocidas. Estaba en mi cocina, preparando un té de manzanilla y mirando por la ventana las primeras gotas de lluvia cuando la sirena de la ciudad empezó a sonar. El sonido agudo e intermitente me heló la sangre. No era la alarma de prueba que sonaba el primer miércoles de cada mes. Era la alarma real, lo que solo significaba una cosa: tornado avistado. Mi casa era modesta, construida en 1962 cuando me casé con Harold, mi difunto marido. Estaba en una calle tranquila, rodeada de robles centenarios que Harold plantó cuando éramos jóvenes. Nunca imaginé que esos árboles, que crecieron junto con nuestra familia, se convertirían en proyectiles mortales. El viento empezó a aullar de una forma que nunca antes había escuchado. Las ventanas temblaban como si alguien las sacudiera con fuerza, y puedo jurar que sentí que toda la casa se mecía. Mi corazón se aceleró. A los 80 años, aprendes a distinguir entre un peligro real y un susto pasajero, y aquello era real, muy real. Corrí al sótano, pero no sin antes tomar algunas cosas importantes. Es curioso cómo, en momentos de desesperación, nuestra mente prioriza automáticamente ciertos recuerdos. Tomé la caja de fotografías que estaba en la mesa de la sala, el álbum de mi boda y, por alguna razón, una tarjeta amarillenta que había guardado por más de 50 años en el cajón de la cómoda. No me detuve a pensar por qué la tomé. Mis pies se movían por instinto, guiados por el miedo y la urgencia. El sótano era pequeño y húmedo, con olor a moho y tierra. Harold siempre prometió reformarlo, pero nunca encontró tiempo. Ahora, agachada entre cajas viejas y herramientas oxidadas, agradecí que no hubiera cumplido su promesa. Ese sótano simple sería mi salvación. El sonido afuera era ensordecedor. Imagina un tren de carga pasando sobre tu cabeza mientras alguien opera un taladro industrial y un grupo de personas grita en desesperación. Era eso, pero amplificado 10 veces. El tornado duró quizás 5 minutos, pero parecieron 5 horas. Cuando el silencio finalmente llegó, fue aún más aterrador que el ruido. Subí las escaleras del sótano con las piernas temblorosas. La puerta que daba a la cocina no se abría. Empujé con todas mis fuerzas, y cuando finalmente cedió, entendí por qué. Ya no había cocina, ya no había casa, solo escombros, madera partida, pedazos de techo esparcidos por lo que solía ser mi sala de estar, y un refrigerador, que no era el mío, enterrado donde estaba mi sofá favorito. Me quedé allí, de pie, en medio de lo que un día fue mi vida, sosteniendo mis pocas posesiones salvadas contra el pecho. 80 años de recuerdos, fotografías, muebles heredados de mi madre, las cortinas que yo misma había cosido, todo se había convertido en polvo y escombros. Lo único que quedó en pie fue el roble del patio trasero, como si el tornado hubiera decidido perdonarlo por respeto a los años de Harold. Los vecinos comenzaron a aparecer. Marta, que vivía en la casa azul de la esquina, fue la primera. Lloró cuando me vio, y yo lloré con ella. Aún no de tristeza, el shock todavía no había pasado. Lloramos porque estábamos vivas, porque habíamos sobrevivido a algo que pudo habernos arrebatado en segundos. Elena, querida, te quedarás conmigo esta noche, dijo Marta, abrazándome. Su casa solo había perdido algunas tejas y tenía unas ventanas rotas. El tornado había sido caprichoso en su destrucción, eligiendo al azar qué llevarse y qué dejar. Pasé 3 días en la casa de Marta. Fue un ángel. Me ofreció ropa, comida, cariño. Otros vecinos también ayudaron. John, el señor que vivía 2 casas más abajo, me prestó un celular para hacer llamadas. La Cruz Roja apareció al segundo día, ofreciendo refugio temporal en un gimnasio que habían convertido en un centro de emergencia. «Señora Elena», dijo la joven voluntaria, «tenemos camas, comida caliente y asistencia para ayudarla a empezar de nuevo. El refugio puede acogerla el tiempo que sea necesario».
Miré el gimnasio lleno de personas en una situación similar a la mía. Familias enteras durmiendo en catres, niños llorando, ancianos perdidos mirando al vacío. No pude. No era orgullo. Era una necesidad primitiva de mantener algún tipo de dignidad en medio del caos. Gracias, querida, pero tengo familia. Voy a llamar a mi hijo, Marcus, mi único hijo. 45 años, ingeniero exitoso que vivía en Tulsa, a 2 horas en coche de Lawton. No hablábamos a menudo. Siempre estaba ocupado con el trabajo, con la novia, con la vida. Pero era mi hijo, y estaba segura de que me acogería en un momento como este. Lo llamé usando el celular prestado de John. Las manos me temblaban mientras marcaba el número que me sabía de memoria, pero que rara vez usaba. ¿Aló? Marcus, hijo, soy mamá. ¿Mamá? ¿Por qué llamas desde un número extraño? ¿Pasó algo? Le conté sobre el tornado, sobre la casa, sobre haberlo perdido todo. Mi voz se quebró varias veces y tuve que parar para respirar hondo antes de continuar. Al otro lado de la línea, Marcus hizo pequeños ruidos de sorpresa y preocupación. Dios mío, mamá, ¿estás bien? ¿No te lastimaste? Estoy bien, hijo, pero ya no tengo a dónde ir. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Solo hasta que me organice, decida qué hacer. Hubo una pausa demasiado larga. Cuando eres madre, aprendes a interpretar los silencios de tus hijos, y ese silencio no me estaba diciendo nada bueno. Claro, mamá, claro. Voy a recogerte ahora mismo. Dame la dirección. Pero algo en su voz había cambiado. Una vacilación, una falta de calidez que no estaba ahí cuando expresó su preocupación inicial. Aún así, sentí alivio. Mi hijo vendría a recogerme. Todo estaría bien. Marcus llegó 3 horas después, conduciendo su camioneta plateada. Era un hombre apuesto, parecido a Harold de joven, pero había una dureza en su rostro que no recordaba haber visto antes. Tal vez era el estrés de la situación, pensé. Mamá, dijo, abrazándome rápidamente. Gracias a Dios estás bien. Vamos, te llevaré a casa. La palabra casa sonó extraña viniendo de él. Pusimos mi pequeña colección de pertenencias salvadas en la parte trasera de la camioneta y partimos hacia Tulsa. Durante el trayecto, intenté entablar conversación, hablar sobre el tornado, sobre lo aterrador que había sido, pero Marcus respondió con monosílabos, claramente distraído. Hijo, ¿está todo bien? Pareces preocupado. Es que... Bueno, mamá. Sofía se puso un poco nerviosa cuando le dije que vendrías a quedarte con nosotros. No esperaba visitas. Sofía, la novia de Marcus desde hacía 3 años, una mujer de 40 años, divorciada, que trabajaba en marketing para una empresa de cosméticos. La había conocido solo 2 veces, en Navidad y en el cumpleaños de Marcus, y nuestra interacción había sido cordial, pero distante. Siempre me pareció el tipo de mujer que sonríe con la boca, pero no con los ojos. Entiendo, respondí, aunque no entendía realmente. Es solo temporal, hijo. Unos días hasta que me organice. Él asintió, pero continuó con esa expresión tensa. La casa de Marcus era hermosa, moderna, en un barrio de clase media alta, césped perfecto, garaje para 2 coches, una de esas casas que gritan éxito profesional. Sofía nos recibió en la puerta, vestida con ropa de gimnasio cara y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Elena, qué situación tan terrible, dijo, abrazándome mecánicamente. Marcus me contó sobre el tornado. ¡Qué horror! Gracias por recibirme, Sofía. Sé que es un inconveniente. ¿Inconveniente? No, por favor, dijo, pero sus ojos decían lo contrario. Entramos en la casa y pude sentir la tensión en el aire. Marcus evitaba mi mirada, y Sofía continuaba con esa sonrisa artificial pegada a su rostro. Me mostraron la habitación de invitados, una habitación pequeña e impersonal que obviamente se usaba como oficina, con una cama individual pegada a la pared. Es temporal, dijo Marcus, más para Sofía que para mí. Solo unos días. Durante la cena, la tensión se hizo aún más palpable. Sofía hablaba sobre sus planes de redecorar la sala, sobre un viaje que planeaban hacer a México, sobre todo excepto el hecho de que yo había perdido mi casa y necesitaba ayuda. Marcus comía en silencio, asintiendo ocasionalmente a su novia. Mamá, dijo Marcus finalmente, ¿ya pensaste qué vas a hacer? Quiero decir, en términos prácticos. La pregunta me tomó por sorpresa. No por la pregunta en sí, sino por el tono. Era el tono de alguien que quería una respuesta específica,
Una línea de tiempo definida. Bueno, hijo, todavía estoy procesando todo. Perdí mi casa, mis muebles, prácticamente todo lo que tenía. Necesito hablar con el seguro, ver cuáles son mis opciones. ¿El seguro cubrirá la reconstrucción?, preguntó Sofía, de repente interesada en la conversación. Todavía no lo sé. Espero que sí, al menos parcialmente. Ella intercambió una mirada con Marcus, una de esas miradas de pareja que comunican mucho sin palabras. La cuestión es, dijo Marcus, aclarando su garganta, que nuestra casa no es muy grande, y Sofía y yo tenemos nuestra rutina, nuestros hábitos. Entendí inmediatamente a dónde quería llegar. Mi propio hijo me estaba echando con delicadeza. A los 80 años, después de perderlo todo en una tragedia natural, mi único hijo me estaba pidiendo que no perturbara su rutina con mi presencia. Entiendo, dije, aunque mi voz salió más débil de lo que me hubiera gustado. ¿Cuánto tiempo creen que puedo quedarme? Otra mirada intercambiada entre ellos. Tal vez sea mejor que busques una solución más permanente, dijo Sofía. Hay residencias para personas mayores muy buenas por aquí, lugares donde tendrías compañía, actividades. Asilo, pensé. Ella estaba sugiriendo un asilo. Sofía tiene razón, mamá. Tal vez sea el momento de considerar un cambio en tu estilo de vida. Te estás haciendo mayor, y después de toda esta situación, tal vez sea más seguro. No pude terminar de escucharlo. Me levanté de la mesa, murmuré una excusa y me refugié en la habitación de invitados. Me senté en la cama estrecha, mirando las paredes vacías y la caja de fotografías que era todo lo que me quedaba de toda una vida. 80 años, 80 años criando a ese niño, sacrificando mis sueños para que él pudiera realizar los suyos. Trabajé en 2 empleos cuando Harold murió para pagar la universidad de Marcus. Pasé noches sin dormir cuando estaba enfermo. Celebré cada uno de sus logros como si fueran míos, y ahora me estaba tratando como una carga. Esa noche fue una de las peores de mi vida, peor que la noche en que Harold murió, peor que la noche del tornado, porque esta vez la destrucción no vino de la naturaleza o del destino, vino de la persona que más amaba en el mundo. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Marcus intentó ser más amable. Mamá, anoche llamé a algunos lugares. Hay residencias realmente buenas, con programas de actividades, atención médica. ¿Cuánto cuestan?, pregunté. Bueno, las mejores son alrededor de $4,000 al mes, pero hay otras más baratas, y con tu jubilación y tal vez vendiendo el terreno donde estaba la casa, $4,000. Mi jubilación era de $1,200 mensuales. El terreno, si tenía suerte, valía quizás $20,000. Hice las cuentas rápidamente. Tendría dinero para 6 meses como máximo. ¿Y después, cuando se acabe el dinero? Marcus tragó saliva. Hay programas gubernamentales, mamá. Lugares que aceptan Medicare. Asilos públicos. Estaba hablando de asilos públicos. Entiendo, dije, y esta vez mi voz salió más firme. ¿Podrías prestarme tu coche por unos días? Necesito resolver estas cuestiones personalmente. Claro, dijo, aliviado de que no estuviera discutiendo. Puedes llevar la camioneta. Tomé las llaves, mi pequeña colección de pertenencias y salí. No dije a dónde iba, porque no lo sabía. Solo sabía que no podía quedarme en esa casa ni un minuto más, respirando el aire cargado de rechazo. Conduje sin rumbo por las calles de Tulsa. Era una ciudad bonita, pero no era mi ciudad. No había familiaridad allí, ningún lugar que me brindara consuelo o buenos recuerdos. Me detuve en un estacionamiento de un centro comercial y me quedé allí, sentada en la camioneta, tratando de decidir qué hacer. Fue entonces cuando me acordé de la tarjeta que había tomado con prisa cuando corrí al sótano. Busqué en mi bolso y la encontré. Amarillenta por el tiempo, con los bordes desgastados, la tarjeta de presentación decía James Morrison, Morrison Construction Company, y un número de teléfono. James Morrison. ¿Cuántos años hacía desde la última vez que pensé en él? ¿50? ¿55? James fue mi primer amor, mi primer todo. Nos conocimos cuando yo tenía 22 años y trabajaba como secretaria en una oficina en el centro de Lawton. Él tenía 25 y acababa de regresar de la guerra de Vietnam, intentando empezar de nuevo con una pequeña empresa de construcción. Fue amor a primera vista, de esos que lees en libros románticos, pero que rara vez suceden en la vida real.
James era guapo de una manera que hacía que otras mujeres se detuvieran en la calle a mirarlo, pero era amable, divertido, y me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo cuando estábamos juntos. Salimos por 2 años. 2 años de felicidad pura, de planes para el futuro, de conversaciones hasta tarde sobre nuestros sueños. Yo soñaba con ser maestra. Él soñaba con construir casas para familias jóvenes como seríamos nosotros algún día. Entonces Harold apareció en mi vida. Harold era diferente a James, más viejo, más establecido, más serio. Trabajaba en el banco y ofrecía seguridad y estabilidad. A mis padres les encantó Harold al instante. Él representaba todo lo que querían para mí: un marido respetable, una vida predecible, seguridad financiera. Elena, decía mi madre, la pasión se desvanece, querida, pero un buen marido proveedor dura toda la vida. Yo era joven e impresionable. Cuando Harold me pidió en matrimonio, sentí que era lo correcto. James estaba luchando por establecer su empresa, siempre preocupado por el dinero, siempre trabajando. Harold ofrecía una casa lista, una vida organizada, planes concretos. La última vez que vi a James fue una semana antes de mi boda. Apareció en mi casa desesperado. «Elena, no lo hagas», me dijo, tomándome de las manos. «No lo amas. Sé que no lo amas. Huye conmigo. Vamos a cualquier lugar. Empezamos de cero». Mi corazón quería decir que sí, pero mi mente ya estaba decidida. «James, es demasiado tarde. Ya he fijado la fecha. La gente ya lo sabe». «¿Y qué? Elena, estamos hablando de toda nuestra vida, de 50 años de felicidad o 50 años de arrepentimiento». Tenía razón, como el futuro lo probaría. Mi matrimonio con Harold fue bueno, pero nunca fue apasionado. Éramos compañeros, construimos una vida decente juntos, tuvimos a Marcus, pero siempre faltó algo, una chispa que nunca se encendió por completo. Cuando Harold murió, hace 10 años, sentí tristeza por la pérdida de un compañero, pero no sentí la desesperación abrumadora que esperaba sentir. Y eso me hizo sentir culpable durante meses. Ahora, sentada en esa camioneta prestada, mirando la tarjeta amarillenta de James, me pregunté qué tipo de vida podría haber tenido si hubiera tomado la decisión valiente 55 años atrás. La tarjeta era antigua, pero los números de teléfono comerciales a veces permanecen igual durante décadas. ¿Valdría la pena intentarlo? James probablemente se había casado, tenía familia, tal vez ni siquiera se acordaba de mí. O peor, tal vez se acordaba con amargura. Pasé el día conduciendo por la ciudad, comiendo en cafeterías baratas, tratando de reunir el coraje para hacer la llamada. Cuando anocheció, me detuve en el estacionamiento de un Walmart y dormí en el coche. Me desperté con dolor en el cuello y una sensación de irrealidad. A mis 80 años, estaba durmiendo en un coche porque mi propio hijo no quería darme refugio. La situación era tan absurda que casi me río. Entré en el Walmart, usé el baño, compré algunos artículos de higiene y un café. La cajera, una joven de unos 20 años, me miró con simpatía. «Señora, ¿está bien?», preguntó amablemente. «Lo estoy, querida. Solo estoy pasando por un momento difícil. Espero que mejore pronto», dijo, y su sonrisa era genuina. Esa joven desconocida mostró más amabilidad en 30 segundos de lo que mi hijo había mostrado en 2 días. Volví a la camioneta y finalmente tomé la decisión. Tomé el celular que Marcus me había dado para emergencias y marqué el número de la tarjeta de James. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien contestara. «Morrison Construction», habla James. La voz era más grave, más áspera de lo que recordaba, pero era inconfundiblemente él. Habían pasado 55 años, pero yo reconocería esa voz en cualquier lugar. «James», dije, mi voz temblando, «soy Elena Patterson». Hubo un silencio lo suficientemente largo para que yo empezara a arrepentirme de la llamada. «¿Elena?», dijo finalmente, y había algo en su voz que no pude identificar. «¿La Elena Patterson que se casó con Harold Patterson en 1969? «Sí», murmuré. «Dios mío, Elena, después de todos estos años, ¿por qué estás llamando?». Le conté sobre el tornado, sobre perderlo todo, sobre la situación con Marcus. Mi voz se quebró varias veces y en un momento empecé a llorar. «Elena, ¿dónde estás ahora?». «En Tulsa, en el estacionamiento de un Walmart, en realidad. En el estacionamiento de un Walmart.
Elena, dame la dirección. Voy a buscarte. James, no tienes por qué. Ni siquiera sé si estás casado, si tienes familia. Elena. Su voz se volvió más firme. Dame la dirección. Ahora. Una hora después, vi un Mercedes plateado entrando en el estacionamiento. Un hombre alto salió del coche, miró a su alrededor y me vio. Era James, inconfundiblemente James, pero una versión de 78 años de él. Cabello completamente blanco, algunas arrugas más, pero los mismos ojos azules penetrantes, la misma postura confiada. Salí de la camioneta y me quedé quieta, sin saber qué hacer. 55 años es mucho tiempo. Éramos personas completamente diferentes ahora. James caminó hacia mí, me estudió por un momento y luego sonrió. La misma sonrisa que me hacía derretir cuando tenía 22 años. «Elena», dijo simplemente, y me abrazó. Fue como volver en el tiempo. En los brazos de James, toda la tensión, el miedo y la humillación de los últimos días desaparecieron. Lloré contra su hombro y él me sostuvo hasta que me calmé. «Vamos», dijo amablemente. «Vamos a casa». «¿A tu esposa no le molestará?», pregunté. «No estoy casado, Elena. Nunca me casé». La afirmación me sorprendió. «¿Nunca? Hablemos de eso después. Primero, vamos a sacarte de este estacionamiento». La casa de James estaba en un barrio elegante de Oklahoma City, a 1 hora de distancia de Tulsa. Era una mansión, no había otra palabra para describirla. Jardines perfectamente cuidados, una entrada circular, arquitectura impresionante. «James, tu empresa fue muy exitosa», comenté mientras entrábamos. Morrison Construction se convirtió en una de las empresas de construcción más grandes del estado, dijo sin falsa modestia. Construimos centros comerciales, oficinas, algunos de los edificios más importantes de Oklahoma City. El interior de la casa era lujoso, pero acogedor. Muebles de calidad, arte en las paredes, pero todo tenía un toque personal que hacía que el ambiente fuera cálido en lugar de intimidante. «¿Puedo prepararte algo de comer?», preguntó. «¿Tú cocinas?». Aprendí. Cuando vives solo durante 55 años, o aprendes a cocinar, o vives de comida congelada. Mientras preparaba sándwiches en la cocina, observé la casa. No había fotografías familiares, solo algunos paisajes y una fotografía de él recibiendo algún tipo de premio. «James», dije cuando nos sentamos a comer, «¿por qué nunca te casaste?». Él me miró por un largo momento antes de responder. «Porque nunca encontré a nadie que me hiciera olvidarte». La respuesta me dejó sin palabras. 55 años. ¿Él había pasado 55 años soltero por mi causa? Eso es... «James, ¿desperdiciaste tu vida?». «¿Desperdicié?», se rió, pero no era una risa feliz. Tal vez. O tal vez simplemente viví con esperanza. Esperanza de que algún día llamarías, de que algún día me buscarías, de que algún día descubrirías que habías elegido a la persona equivocada. James, Elena, no me malinterpretes. No pasé 55 años sentado en casa, esperando. Salí, tuve relaciones, pero ninguna mujer logró que mi corazón latiera como tú lo hacías. Ninguna me hizo reír como tú. Ninguna me hizo soñar como tú. Nos quedamos en silencio por un momento, asimilando el peso de esas palabras. «¿Y Harold?», preguntó finalmente. «¿Fuiste feliz?». «Harold fue un buen hombre», respondí con cuidado. «Fue un buen marido, un buen padre. Construimos una vida decente juntos. ¿Pero lo amaste?». La pregunta que había evitado responder para mí misma durante décadas. Lo respetaba, me gustaba. ¿Pero amor? ¿Amor como el que sentí por ti? No, nunca. James asintió, como si ya supiera la respuesta. Esa primera noche en la casa de James, me dio la habitación principal e insistió en dormir en la habitación de invitados. La habitación era magnífica, con una cama king size, una vista hermosa del jardín y un baño más grande que mi antigua sala de estar. Me acosté en esa cama cómoda, entre sábanas que probablemente costaban más que mi presupuesto mensual de comida, y pensé en lo irónica que puede ser la vida. Hace 3 días tenía mi casita modesta, pero era independiente. Ahora no tenía nada, pero estaba siendo tratada como una reina por el hombre que había abandonado décadas atrás. A la mañana siguiente me desperté con el olor a café y tocino. Bajé a la cocina y encontré a James preparando un desayuno elaborado. «¿Dormiste bien?», preguntó, ofreciéndome una taza de café. «Mejor que en los últimos días», admití. «Elena, necesitamos hablar sobre algunos aspectos prácticos», dijo,
y mi corazón se encogió. Aquí venía la conversación sobre cuánto tiempo podía quedarme, sobre que él tenía su rutina, sobre que no quería molestar. Claro, dije, preparándome para otro rechazo. Primero, continuó, quiero que sepas que puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Esta casa es demasiado grande para una sola persona y me encantaría tener tu compañía. Casi derramo el café. James, no puedes estar hablando en serio. Estoy completamente en serio. Elena, pasé 5 décadas construyendo esta vida, este negocio, esta casa. ¿Y para qué? ¿Para pasar las noches solo viendo televisión? ¿Para comer cenas silenciosas? Que estés aquí le da significado a todo esto. Pero la gente hablará, pensarán. Elena, tenemos 80 años, que se fastidie lo que la gente piense. El lenguaje me sorprendió. El James que yo conocía siempre era un caballero, nunca decía palabrotas. Además, continuó, si eso te molesta podemos casarnos. Casi me ahogo con el café. James, hablo en serio. Elena, te amé a los 25 años, te amo a los 80. Si quieres podemos casarnos mañana mismo. Estás loco, murmuré, pero mi corazón estaba acelerado. Tal vez, pero es una locura que he estado cultivando durante más de 5 décadas. Pasamos el día hablando. James me mostró la casa, los jardines y me contó sobre sus negocios. Descubrí que no solo era exitoso, sino rico, muy rico. Su empresa había construido 3 centros comerciales, 2 complejos de oficinas y docenas de residencias de lujo. ¿Por qué seguiste trabajando?, pregunté. Con todo ese dinero podrías haberte jubilado hace años, porque el trabajo era lo que me mantenía cuerdo. Me daba propósito, me impedía seguir pensando en lo que podría haber sido. Esa tarde, Marcus llamó. Mamá, ¿dónde estás? Dejé la camioneta en el centro comercial anoche y hoy ya no está. Estoy en Oklahoma City, respondí. ¿Oklahoma City? ¿Por qué? ¿Con quién? Con un amigo, hijo. ¿Qué amigo? Mamá, no conoces a nadie en Oklahoma City. James, que estaba a mi lado en el sofá, me hizo un gesto pidiendo el teléfono. Dudé por un momento. Luego se lo entregué. ¿Marcus?, dijo James. Soy James Morrison. Soy un viejo amigo de tu madre, y ella se está quedando en mi casa. Pude oír a Marcus hablando al otro lado, pero no pude entender las palabras. Su tono, sin embargo, estaba claramente alterado. Entiendo tu preocupación, dijo James con calma, pero tu madre es una mujer adulta y puede tomar sus propias decisiones. Está segura y muy bien cuidada. Más frases agitadas de Marcus. Marcus, la voz de James se volvió más firme. Tu madre pasó por una tragedia terrible. Perdió su casa, sus pertenencias, sus recuerdos. Necesitaba apoyo y comprensión, no presión para tomar decisiones precipitadas sobre residencias para personas mayores. Un silencio al otro lado. Si quieres visitar a tu madre, serás muy bienvenido, pero si vienes solo para presionarla o molestarla, te sugiero que lo reconsideres. James me devolvió el teléfono. Marcus había colgado. Perdóname por haberme entrometido, dijo James, pero no pude seguir escuchándolo hablarte de esa manera. ¿Qué manera? Como si fueras una carga, como si tuvieras la obligación de resolver tus problemas lo más rápido posible para no molestar su vida perfecta. En los días que siguieron, establecimos una rutina extraña, pero cómoda. James se levantaba temprano, preparaba el desayuno para los dos, luego iba a la oficina. Regresaba a casa al final de la tarde y pasábamos las noches hablando, viendo películas viejas o simplemente sentados en el jardín. Era como si estuviéramos recuperando 55 años perdidos. Hablábamos de todo, de las vidas que vivimos, las decisiones que tomamos, los arrepentimientos que llevábamos. James me contó sobre los primeros años difíciles de la empresa, sobre cómo casi quebró 3 veces antes de conseguir el primer gran contrato. Le conté sobre criar a Marcus sola después de que Harold murió, sobre lo difícil que fue equilibrar trabajo y maternidad. ¿Te arrepientes?, preguntó una noche. Estábamos sentados en el porche, viendo el atardecer. ¿De qué? De haberme dejado, de haber elegido a Harold. Pensé cuidadosamente antes de responder. No puedo arrepentirme por completo, porque eso significaría arrepentirme de Marcus, y por muy decepcionada que esté con él ahora, sigue siendo mi hijo. ¿Pero qué hay del resto? ¿Y de nosotros? En cuanto a nosotros, sí, James, me arrepiento todos los días, especialmente ahora, viendo el hombre maravilloso en el que te convertiste, dándome cuenta de que podríamos haber construido esta vida juntos. Él tomó mi mano. Nunca es demasiado tarde, Elena. Una semana después, Marcus apareció.
No llamó para avisar, simplemente tocó el timbre una tarde de jueves. James y yo estábamos en la cocina, preparando la cena juntos, riéndonos de alguna tontería que yo había dicho, cuando oímos el timbre. Cuando abrí la puerta, vi a Marcus parado allí con una expresión que no pude descifrar. Sofía estaba a su lado, con un vestido caro y una expresión de desaprobación apenas disimulada. «¡Marcus! ¡Sofía!», dije sorprendida. «No sabía que vendrían». «Pensamos en darte una sorpresa», dijo Marcus, pero su tono no era cálido. James apareció detrás de mí, secándose las manos con un paño de cocina. «Tú debes ser Marcus», dijo, extendiendo la mano. «James Morrison. Encantado de conocerte». Marcus le estrechó la mano con renuencia. «Señor Morrison». «Y tú debes ser Sofía», dijo James a la novia de Marcus. «Elena habla mucho de ustedes». Sofía murmuró un saludo educado, pero sus ojos estaban ocupados evaluando la casa, los muebles, claramente impresionada por la obvia riqueza del lugar. «¡Qué casa tan hermosa!», dijo, y por primera vez su sonrisa pareció genuina. «Gracias», respondió James. «¿Quieren entrar?» Estábamos preparando la cena. Hay comida suficiente para todos. Durante la cena, la tensión era palpable. Marcus hacía preguntas educadas, pero directas sobre James. ¿Cuánto tiempo se conocían? ¿Qué tipo de negocio tenía? ¿Cuánto tiempo vivían juntos? «No vivimos juntos», corregí. James amablemente me ofreció una habitación mientras me reorganizo después del tornado. «Hace 2 semanas», observó Marcus. «¿Cuánto tiempo planeas quedarte, mamá?» La pregunta sonó grosera incluso para él, porque vi que sus mejillas se sonrojaron ligeramente después de hacerla. «El tiempo que ella quiera», respondió James con calma. «Señor Morrison», dijo Sofía, cambiando de táctica, «debe ser un hombre muy exitoso. Esta casa es magnífica». «Tuve suerte en los negocios», respondió James modestamente. «¿Y nunca se casó?», continuó. «¿Nunca tuvo familia?». «Sofía», murmuró Marcus, claramente avergonzado. «No», respondió James simplemente. «Nunca encontré a la persona adecuada». Sofía me miró, luego a James, y algo hizo clic en su expresión. «Ah», dijo. «¿Se conocían antes?». «Sí», dijo James. «Hace mucho tiempo». El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo. Cuando terminamos, James sugirió que fuéramos a la sala de estar. «En realidad», dijo Marcus, «nos gustaría hablar con mamá, a solas». James me miró y yo asentí. Se retiró a su oficina, dejándonos en la sala. «Mamá», comenzó Marcus tan pronto como James se fue. «¿Qué estás haciendo? ¿A qué te refieres? Estás viviendo con un hombre que apenas conoces, en una casa que parece un palacio, actuando como si fueras su novia adolescente». «¡Marcus!». «Es verdad, mamá. Tienes 80 años. ¿No crees que estás siendo un poco ridícula?». La palabra me golpeó como una bofetada. «Ridícula». Mi hijo pensaba que yo estaba siendo ridícula. «Elena», dijo Sofía, usando un tono que probablemente usaba en reuniones de trabajo. «Entiendo que estás pasando por un momento difícil. Perder la casa fue traumático, pero necesitas pensar de forma práctica». «¿Qué tipo de pensamiento práctico?». «Bueno», continuó, «¿qué sabes realmente sobre este hombre? ¿Cómo sabes que no tiene segundas intenciones?». «¿Segundas intenciones?». «Mamá». Marcus se inclinó hacia adelante. ¿No te parece extraño que un hombre rico y soltero aparezca así de la nada ofreciendo cuidarte? Probablemente quiere algo. ¿Y qué tendría yo que él podría querer, Marcus? Lo perdí todo en el tornado». Sofía y Marcus intercambiaron otra de esas miradas. «Bueno», dijo Sofía con delicadeza, «no eres exactamente joven, Elena. Y si se casan...». La implicación me dejó sin habla. Pensaban que James estaba interesado en una herencia, que se estaba aprovechando de una viuda vulnerable. ¿Sugieren que James quiere casarse conmigo por mi dinero?, pregunté, incapaz de ocultar la incredulidad en mi voz. «No por tu dinero», dijo Marcus, «pero tal vez, bueno, si algo te sucede, si se casan...». «Marcus Patterson», dije, levantándome de la silla. «¿Estás insinuando que James Morrison, que construyó un imperio empresarial desde cero, está interesado en la herencia de $1,200 al mes de la jubilación de una viuda de 80 años? Cuando lo pones de esa manera, es exactamente así como lo estoy poniendo. ¿Y sabes qué más, hijo? Incluso si fuera verdad, incluso si James tuviera segundas intenciones, que no las tiene,
Él me ha tratado con más amabilidad y respeto en los últimos 15 días de lo que tú me has tratado en años. Mamá, eso no es justo. ¿No es justo? Marcus, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntar cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin ser en Navidad o en tu cumpleaños? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como tu madre y no como una obligación inconveniente? Marcus abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Y tú, Sofía, continué, volteándome hacia ella, no me conoces lo suficientemente bien como para tener opiniones sobre mis elecciones de vida. Apenas hablamos en 3 años, ¿y ahora te sientes con el derecho de darme consejos sobre cómo vivir? Solo estaba tratando de ayudar, dijo, claramente ofendida. No, estabas tratando de librarte de mí en tu casa de forma permanente. La diferencia es que James realmente quiere ayudarme. En ese momento, James entró en la sala. Obviamente había escuchado al menos parte de la conversación. ¿Está todo bien aquí?, preguntó amablemente. Todo está genial, respondí. Marcus y Sofía solo estaban expresando sus preocupaciones sobre nuestras segundas intenciones. James miró a Marcus, luego a Sofía, y asintió lentamente. Entiendo, dijo. Marcus, ¿puedo hablar contigo en privado? Señor Morrison, si esto es sobre dinero, no es sobre dinero, es sobre su madre. Marcus miró a Sofía, que asintió alentadoramente. Salieron al porche, dejándonos a Sofía y a mí solas en la sala. Elena, dijo ella, intentando un tono más conciliador, sé que pude haber parecido dura, pero estoy genuinamente preocupada por ti. ¿Por qué? ¿Porque soy feliz? ¿Porque alguien me trata bien? ¿Porque estás actuando por impulso después de un trauma? Los psicólogos dicen que no debemos tomar decisiones importantes después de eventos traumáticos. Sofía, ¿qué decisión importante he tomado? Acepté un techo sobre mi cabeza, ofrecido por un viejo amigo, después de que mi hijo me dijera que no podía quedarme en su casa. Ella tuvo la decencia de parecer avergonzada. Afuera, en el porche, James y Marcus conversaban en voz baja. Desde donde yo estaba, no podía oír las palabras, pero pude ver el lenguaje corporal. Marcus comenzó a la defensiva, gesticulando mucho. James se mantuvo en calma, hablando en voz baja. Gradualmente, Marcus dejó de gesticular y empezó a escuchar. Cuando regresaron, Marcus parecía diferente, más arrepentido, menos arrogante. Mamá, dijo, el señor Morrison me ayudó a entender algunas cosas. ¿Qué tipo de cosas? Sobre cómo te traté, sobre cómo te hice sentir cuando más necesitabas apoyo. Se detuvo, tragó saliva. Te pido disculpas, disculpas sinceras. Fue un comienzo, pero aún no era suficiente. Marcus, necesito que entiendas una cosa, dije. No estoy aquí porque no tengo otras opciones. Estoy aquí porque quiero estarlo. James me hace sentir valorada, respetada, amada. ¿Cuánto tiempo crees que no me sentía así? Mamá, tu padre fue un buen hombre, pero nuestro matrimonio fue más una sociedad que un romance. Y después de que él murió, me trataste como si fuera una carga, como si mi única función fuera ser una abuela conveniente cuando decidieras tener hijos. No sabía que te sentías así, porque nunca preguntaste. Nunca te interesaste en cómo me sentía. Sofía, que se había quedado en silencio, finalmente habló. Elena, si eres feliz aquí, entonces estamos felices por ti. Era una mentira educada, pero al menos era un esfuerzo. Marcus y Sofía se fueron poco después, prometiendo mantenerse en contacto. Otra mentira educada. Cuando su coche desapareció en la calle, James y yo nos quedamos en el porche, observando las luces de la ciudad a lo lejos. ¿Qué le dijiste a Marcus?, pregunté. La verdad. Le dije que pasaste 50 años sacrificando tu felicidad por los demás, primero por tus padres, luego por Harold, luego por él. Le dije que era hora de que hicieras algo por ti misma. ¿Y qué dijo él? Inicialmente, trató de argumentar sobre tu edad, sobre que estabas vulnerable. Entonces le conté nuestra historia. James, Elena, él necesitaba entender. Necesitaba saber que esto no es un capricho de una viuda solitaria. Son 2 personas que se amaron toda la vida finalmente teniendo una segunda oportunidad. ¿Cómo reaccionó? Se sorprendió. Luego se puso pensativo. Y entonces, por primera vez desde que llegó aquí, pareció entender que eres una persona real con sentimientos reales, no solo su madre. Esa noche, acostada en la lujosa cama que se había convertido en la mía, pensé en la conversación con Marcus. Él se había disculpado, pero las palabras son fáciles. La prueba sería,
¿Cómo me trataría de ahora en adelante? En las semanas siguientes, James y yo nos volvimos aún más cercanos. Él empezó a salir de la oficina más temprano para que pasáramos más tiempo juntos. Íbamos a restaurantes, al teatro, a conciertos. Me compró ropa nueva, ropa bonita que me hacía sentir atractiva de nuevo. James, protesté un día cuando llegó con más bolsas de compras. No necesitas comprarme tantas cosas. Elena, tengo más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Déjame consentirte, pero la gente pensará que soy una cazafortunas. ¿Qué gente? ¿Y por qué nos importaría lo que piensan? Tenía razón. A los 80 años, ¿qué diferencia hacía lo que los extraños pensaran de nosotros? Marcus empezó a llamar más a menudo. Al principio, las llamadas eran tensas, artificiales, pero gradualmente empezó a hacerme preguntas sobre cómo estaba, sobre lo que estaba haciendo, sobre si era feliz. Mamá, dijo en una de esas llamadas, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro, hijo. ¿Amas a James? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué preguntas? Porque quiero entender. Quiero saber si realmente eres feliz o si solo te estás refugiando. Pensé en la respuesta por un largo momento. Marcus, hay 2 tipos de amor en la vida. Está el amor seguro, predecible, que construye familias y paga las cuentas. Y está el amor que hace que tu corazón lata más rápido cada vez que la persona entra en la habitación. Tuve el primero con tu padre. Tengo el segundo con James. ¿Incluso a los 80 años? Especialmente a los 80 años, porque ahora sé cuánto tiempo desperdicié fingiendo que el amor seguro era suficiente. 2 semanas después de esa conversación, James me hizo una pregunta que lo cambió todo. Era una noche de sábado. Habíamos cenado fuera, en un restaurante elegante en el centro de la ciudad. Cuando regresamos a casa, James sugirió que nos sentáramos en el jardín a tomar un vino. Elena, dijo después de quedarnos en un silencio cómodo por unos minutos, necesito preguntarte algo importante. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? ¿Quieres pasar el resto de tu vida conmigo? James, no estoy hablando solo de vivir en la misma casa. Estoy hablando de casarnos, de ser una familia de verdad. Estoy hablando de pasar los años que nos quedan siendo felices juntos. Lo miré. Realmente lo miré. A los 78 años, James todavía era un hombre apuesto, pero más que eso, era amable, atento y me amaba de la manera en que siempre quise ser amada. Sí, dije simplemente. ¿Sí? Sí, James. Quiero casarme contigo. Quiero pasar cada día que me queda a tu lado. Él sonrió, esa misma sonrisa que me hacía derretir hace 60 años, y me besó. Fue nuestro primer beso en más de 5 décadas y fue perfecto. Decidimos casarnos rápidamente, sin alarde. No queríamos una gran ceremonia. Solo queríamos formalizar lo que ya sabíamos que era verdad. Programamos la ceremonia para la semana siguiente, en una pequeña capilla que James conocía, solo para nosotros 2 y 2 testigos. Llamé a Marcus para contárselo. Mamá, dijo después de un largo silencio, ¿estás segura? Absolutamente. Entonces estoy feliz por ti. ¿Puedo ir a la ceremonia? La pregunta me sorprendió. ¿Te gustaría ir? Sí, si quieren mi presencia. Claro que queremos, hijo. ¿Y Sofía? Pensé por un momento. Sofía había sido grosera conmigo, pero Marcus parecía estar intentando genuinamente arreglar nuestra relación. Marcus, si Sofía puede comportarse con civilidad, es bienvenida. Gracias, mamá. ¿Y mamá? Sí, te amo. Sé que no lo digo lo suficientemente a menudo, pero te amo. Las lágrimas llenaron mis ojos. Yo también te amo, hijo. La ceremonia fue simple y perfecta. James vestía un traje azul marino que realzaba sus ojos. Yo llevaba un vestido de seda lavanda que él había insistido en comprarme. Marcus asistió, elegante en su mejor traje, y para mi sorpresa, trató a James con respeto genuino. Sofía no vino. Marcus dijo que estaba enferma. Pero ambos sabíamos la verdad. Ella no podía aceptar que yo había encontrado felicidad y seguridad financiera fuera de sus planes para mi vida. El pastor que nos casó era un hombre anciano que conocía a James desde hacía años. Es raro, dijo durante la ceremonia, ver a personas de su edad casarse por amor verdadero, no por conveniencia o compañerismo. Ustedes 2 irradian felicidad. Cuando James me puso el anillo en el dedo, susurró, finalmente. Cuando llegó mi turno, le susurré de vuelta. Valió la pena la espera. Marcus nos felicitó después de la ceremonia con lágrimas en los ojos. Mamá,
dijo, abrazándome. No recuerdo la última vez que te vi tan feliz. Yo tampoco, hijo. Se volvió hacia James. Señor Morrison, James, gracias por cuidarla, por hacerla feliz. Marcus, respondió James, tu madre es una mujer extraordinaria. Soy yo quien debería agradecer por tener una segunda oportunidad con ella. Los primeros meses de matrimonio fueron como una luna de miel. James me llevó a viajar. Fuimos al Gran Cañón, a Nueva Orleans, a San Francisco. Lugares que siempre quise conocer, pero nunca tuve la oportunidad. ¿Por qué nunca viajaste con Harold?, preguntó James mientras observábamos el atardecer en el puente Golden Gate. A Harold no le gustaba viajar. Decía que era una pérdida de dinero, que nuestra casa era lo suficientemente cómoda. ¿Y nunca insististe? Las mujeres de mi generación no insistían mucho, James. Nos adaptábamos. Él tomó mi mano. Nunca más tendrás que adaptarte. Haremos todo lo que siempre quisiste hacer. Y lo hicimos. Fuimos a museos, teatros, restaurantes elegantes. James me enseñó a apreciar el vino, me llevó a clases de baile, me animó a leer los libros que siempre quise leer, pero nunca tuve tiempo. Elena, dijo un día, ¿te arrepientes de algo? ¿De qué tipo de cosa? De haber esperado tanto tiempo, de haber perdido 55 años. A veces, admití, especialmente cuando pienso en los hijos que podríamos haber tenido, en la vida que podríamos haber construido. Yo también pienso en eso. Pero luego recuerdo que tal vez necesitábamos vivir esas otras vidas para llegar hasta aquí. Tal vez necesitábamos ser las personas en las que nos convertimos para poder apreciar lo que tenemos ahora. Él tenía razón. El James que conocí a los 22 años era dulce y apasionado, pero también joven e inseguro. El James de 78 años era confiado, establecido y había aprendido a expresar sus sentimientos sin miedo. Del mismo modo, yo ya no era la joven insegura que se dejaba influenciar por la opinión de sus padres. Era una mujer que había criado a un hijo, enfrentado la viudez, sobrevivido a un tornado y finalmente aprendido a poner su propia felicidad en primer lugar. 6 meses después de nuestro matrimonio, tuvimos nuestra primera discusión seria. Marcus llamó, agitado. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante». «¿Qué pasa, hijo?» «Es sobre dinero». Mi corazón se hundió. Desde el matrimonio, Marcus había sido amable y atento, pero siempre me pregunté si eso duraría. ¿Qué tipo de problema de dinero? Bueno, ahora que te has vuelto a casar, estoy preocupado por la herencia. Marcus, mamá, déjame explicar. No es que quiera tu dinero ahora, pero siempre dijiste que la casa de Lawton sería mía algún día, y ahora que estás casada con un hombre rico... Marcus, interrumpí. ¿Te preocupa que James herede mis bienes cuando yo muera? Bueno, sí. Respiré hondo. Hijo, ¿qué crees exactamente que vas a heredar de mí? ¿La casa, la jubilación, cualquier ahorro que tengas? Marcus, la casa fue destruida por un tornado. No recibí lo suficiente del seguro para reconstruir. Mi jubilación es de $1,200 al mes. Mis ahorros ascendían a unos $15,000 antes del tornado, y gasté la mayor parte de eso en los primeros meses después de la tragedia. Silencio al otro lado de la línea. Marcus, hace mucho tiempo deberías haber preguntado sobre mi situación financiera real, no sobre mi muerte hipotética. Yo no pensé... No pensaste. Asumiste que tenía bienes considerables y te preocupaste de que James los heredara. ¿Quieres saber la verdad? James insistió en que hiciera un testamento dejándote todo a ti, aunque todo sea prácticamente nada. Mamá, no he terminado. James también estableció un fondo fiduciario a tu nombre. Cuando él muera, recibirás $500,000. No porque te deba algo, sino porque soy tu madre y él me ama. El silencio se extendió por tanto tiempo que pensé que Marcus había colgado. Mamá, dijo finalmente, y su voz estaba embargada. Soy un idiota. No eres un idiota, hijo. Solo fuiste influenciado por las preocupaciones equivocadas. ¿Puedo hablar con James? ¿En persona? Claro. Ven a cenar con nosotros el sábado. Ese sábado, Marcus llegó solo. Sofía había decidido visitar a su madre, pero ambos sabíamos que ella estaba evitando la situación. Durante la cena, Marcus fue diferente. Hizo preguntas genuinas sobre mi vida, sobre mis pasatiempos, sobre cómo me sentía. Contó sobre su trabajo de una manera que me incluía en la conversación, no solo como una audiencia educada. James,
dijo después de la cena. ¿Puedo hablar con usted en privado? Salieron al porche de nuevo, pero esta vez la conversación fue más breve y parecía menos tensa. Cuando regresaron, ambos estaban sonriendo. Mamá, dijo Marcus, James me contó sobre el fondo fiduciario. Yo no lo sabía. Él no quería que lo supieras. Dijo que no quería parecer que estaba tratando de comprar tu aprobación. Marcus miró a James con algo que parecía respeto genuino. Señor, James, gracias. Pero más importante que el dinero, gracias por cuidar de mi madre, por hacerla feliz de una manera que yo obviamente no podía. Marcus, respondió James, tu madre no necesitaba ser cuidada, necesitaba ser amada y valorada. Hay una diferencia. Fue un momento crucial en nuestra relación. Marcus empezó a visitarnos regularmente, a veces trayendo a Sofía, que gradualmente se volvió más civil, si no exactamente cálida. Lo más importante, empezó a llamar simplemente para conversar, para preguntar cómo estaba, para compartir detalles de su vida. Marcus ha cambiado, comenté con James una noche. No ha cambiado, respondió. Solo dejó de verte como su madre y empezó a verte como Elena. ¿Cuál es la diferencia? Las madres existen para servir a sus hijos. Elena es una persona con deseos, necesidades y derechos propios. Un año después de nuestro matrimonio, James sugirió que diéramos una fiesta. ¿Una fiesta para qué? Para celebrar. Elena, ¿te das cuenta de que hace un año que nos casamos? ¿Un año que volviste a mi vida? Parece que fue ayer, y parece que fue toda una vida al mismo tiempo. Exacto. Vamos a celebrar. La fiesta fue pequeña, pero elegante. Marcus vino con Sofía, algunos amigos de James de la empresa, algunos vecinos que habíamos conocido. Era extraño pensar que un año atrás yo no conocía a ninguna de esas personas y ahora formaban parte de mi vida. Durante la fiesta, Marcus dio un discurso. Quiero decir unas palabras sobre mi madre y James, comenzó, y mi corazón se aceleró. Marcus no era dado a las demostraciones públicas de emoción. Hace un año, mi madre perdió su casa en un tornado. En ese momento, pensé que era una tragedia. Ahora me doy cuenta de que tal vez fue lo mejor que le ha pasado. Hubo algunas risas educadas. No porque perder una casa sea bueno, continuó, sino porque obligó a mi madre a hacer algo que nunca había hecho antes, poner su propia felicidad en primer lugar. Sentí lágrimas en los ojos. Mi madre pasó toda su vida cuidando de otras personas, mis abuelos, mi padre, yo. Nunca la vi hacer algo puramente por sí misma, hasta que conoció a James de nuevo. Nos miró a los dos. Ustedes dos irradian felicidad. Es imposible estar en su presencia sin sonreír. Y eso me ha enseñado algo importante sobre el amor verdadero. No disminuye con la edad. Si acaso, se vuelve más fuerte. Levantó su copa. Así que brindo por mis padres. Hizo una pausa. Y por primera vez desde la muerte de Harold, se refirió a James como mi marido, que me enseñaron que nunca es demasiado tarde para ser feliz. La fiesta fue un éxito. Pero el mejor momento llegó después, cuando James y yo estábamos solos, limpiando los últimos rastros de la celebración. Elena, dijo, ¿eres feliz? James Morrison, respondí, soy la mujer más feliz de Oklahoma. Incluso después de todo lo que perdiste, la casa, los recuerdos, especialmente después de todo lo que perdí, porque me hizo darme cuenta de lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? El amor, el respeto, ser valorada, tener a alguien que elige estar contigo todos los días. Pasaron otros 2 años. James y yo desarrollamos una rutina cómoda, pero nunca monótona. Él todavía trabajaba, pero menos horas. Pasábamos las mañanas tomando café y leyendo los periódicos juntos. Las tardes eran para proyectos. Reformamos el jardín, rediseñamos algunas habitaciones de la casa o simplemente explorábamos nuevos lugares. Marcus se convirtió en un verdadero hijo de nuevo. No solo el adulto que me toleraba por obligación, sino alguien que genuinamente disfrutaba de mi compañía. Él y Sofía incluso comenzaron a hablar de matrimonio, y para mi sorpresa, me pidieron mi opinión sobre los lugares y la decoración. «Mamá», me dijo Marcus un día, ¿puedo pedirte algo? «Claro, hijo. Cuando Sofía y yo nos casemos, ¿te gustaría ser mi madrina? Sé que tradicionalmente es el padre, pero...» «Marcus», dije con la voz entrecortada, «sería el honor de mi vida». La petición me conmovió profundamente, no solo por el honor, sino por lo que representaba. Marcus finalmente me veía como una parte integral de su vida, no como una obligación periférica. Una mañana de martes,
3 años después del tornado que cambió mi vida, me desperté antes que James y fui al porche con una taza de café. Era un día hermoso, con el tipo de cielo azul claro que Oklahoma ofrece en sus mejores mañanas. Pensé en los últimos 3 años, en cómo mi vida había cambiado por completo. 3 años atrás, era una viuda solitaria que vivía modestamente en una casa pequeña. Veía a mi hijo solo en vacaciones, sin más perspectivas que envejecer tranquilamente hasta morir. Ahora era la esposa de un hombre que me adoraba. Vivía en una casa hermosa, viajaba, experimentaba cosas nuevas, con una relación renovada con mi hijo. A los 83 años, estaba viviendo los mejores años de mi vida. James apareció en el porche, ya vestido para el trabajo, con su propia taza de café. «Buenos días, mi hermosa esposa», dijo, dándome un beso en la frente. «Buenos días. ¿Vas a llegar temprano a casa hoy?» «Lo intentaré. Tengo una sorpresa para ti». «¿Qué tipo de sorpresa?» «Si te lo digo, ya no será sorpresa». Sonreí. James siempre estaba planeando pequeñas sorpresas, flores inesperadas, cenas en restaurantes nuevos, pequeños viajes de fin de semana. Era como si estuviera tratando de compensar los 55 años que perdimos. Esa tarde, cuando James llegó a casa, trajo consigo un sobre grande. «Tu sorpresa», dijo, entregándome el sobre. Dentro había fotografías, decenas de ellas, fotografías de una casa en construcción. «James, ¿qué es esto?» «Es nuestra casa de playa», dijo sonriendo. «O lo será cuando esté lista». «¿Casa de playa?» «En Galveston, Texas. ¿Recuerdas que dijiste que siempre quisiste despertar escuchando el sonido del océano? Bueno, en 6 meses podrás». Miré las fotografías, planos, imágenes de la construcción en curso, renders de cómo se vería cuando estuviera terminada. Era hermosa, moderna pero acogedora, con grandes ventanales con vista al mar. «James, esto debe estar costando una fortuna». «Elena, ¿de qué sirve tener dinero si no puedo usarlo para hacer feliz a la mujer que amo? Pero una casa entera. No es solo una casa, es donde pasaremos nuestros inviernos. Es donde Marcus y su futura esposa pueden venir a visitarnos. Es donde podemos recibir a nuestros nietos, si Dios quiere». La mención de los nietos me hizo sonreír. Marcus y Sofía habían comenzado a hablar de tener hijos, y la idea de ser abuela de nuevo, pero esta vez una abuela presente, involucrada, me emocionaba. «¿Cuándo podemos verla?» «La próxima semana. Pasaremos un fin de semana largo en Galveston. Conoceremos la ciudad, seguiremos el progreso de la construcción». Galveston fue mágico. La ciudad tenía una atmósfera histórica encantadora, con arquitectura victoriana y un paseo marítimo. Nuestra futura casa estaba en un área más tranquila, lejos del ajetreo turístico, pero lo suficientemente cerca como para poder caminar hasta restaurantes y tiendas. «Elena», me dijo James mientras caminábamos por la playa al atardecer, «¿eres realmente feliz? ¿No extrañas tu vida anterior?» «¿Qué vida anterior?» «La vida en la que vivía sola, rara vez veía a mi hijo y mi mayor emoción era ir al supermercado». Quizás debería preguntar de otra manera. ¿Sientes que perdiste tu independencia? La pregunta me hizo detenerme. ¿Por qué preguntas eso? Porque a veces me preocupa que esté haciendo demasiado por ti. Comprando demasiadas cosas, planeando demasiadas sorpresas. No quiero que te sientas mantenida. James Morrison, dije, volteándome para mirarlo. Durante 50 años fui independiente por necesidad, no por elección. Me encargué de la casa, de las cuentas, de las decisiones, porque era mi responsabilidad. Ahora, por primera vez en mi vida, puedo elegir cuándo quiero ser independiente y cuándo quiero ser consentida. ¿Y ahora quieres ser consentida? Ahora quiero ser amada. ¿Y si ser amada significa aceptar tu amabilidad, tus sorpresas, tus cuidados? Entonces sí, quiero eso. Él sonrió y me besó allí mismo en la playa, con las olas rompiendo a nuestros pies. 4 meses después, recibimos una llamada que cambiaría nuestra dinámica familiar una vez más. Era Marcus, llamando un martes por la mañana, claramente emocionado. «Mamá, tengo noticias». «¿Qué noticias, hijo?» «Sofía está embarazada. Vas a ser abuela». La alegría que sentí fue abrumadora. Durante años me había preguntado si Marcus alguna vez me daría nietos, si alguna vez experimentaría de nuevo la alegría de sostener a un bebé de la familia en mis brazos. «Oh, Marcus, estoy tan feliz. ¿Cómo está Sofía? ¿Cómo se sienten?» «Todavía estamos en shock, felices pero en shock. Y mamá,
Nos gustaría que estuvieras muy presente en la vida de este niño. Las palabras me hicieron llorar. Después de años de ser mantenida a distancia, Marcus me estaba invitando activamente a formar parte de la vida de su hijo. Nos gustaría que vinieran a cenar con nosotros el fin de semana, continuó Marcus, para celebrar y también para hablar sobre cómo queremos que sean las cosas. Ese sábado fuimos a la casa de Marcus y Sofía para una cena que resultó ser muy diferente de lo que esperaba. Sofía, que siempre había sido cordial pero distante, estaba transformada. El embarazo la hacía radiante, pero más que eso, parecía más relajada, más genuina. «Elena», me dijo después de la cena, «¿puedo hablar contigo a solas?» Fuimos al jardín, dejando a James y a Marcus conversando sobre la construcción de la casa de playa. «Elena, necesito disculparme contigo», dijo Sofía tan pronto como estuvimos solas. «¿Disculparte por qué?» «Por la forma en que te traté cuando necesitabas ayuda. Por la forma en que actué cuando encontraste la felicidad con James. Por la forma en que... por la forma en que fui egoísta e insensible. Sofía, no, déjame terminar. Estoy embarazada ahora, y sigo pensando, ¿qué pasaría si algo me sucediera? ¿Qué pasaría si lo perdiera todo y necesitara ayuda? ¿Me gustaría que alguien me tratara de la forma en que te traté?» Se detuvo, respiró hondo. La respuesta es no. Me gustaría que alguien me acogiera, me hiciera sentir amada y segura, como James hizo contigo. Sofía, gracias por decir eso. Significa mucho para mí. Y hay algo más. Marcus y yo hemos hablado y queremos que seas una parte activa de la vida de este niño. No solo en las vacaciones, sino de verdad. Queremos que nuestro hijo conozca a su abuela Elena, no solo la tolere. Esa noche, de camino a casa, James y yo conversamos sobre los cambios en nuestra familia. «Es gracioso», comenté, «cómo un bebé que aún no ha nacido ya está uniendo a nuestra familia de formas que nunca imaginé». «Los bebés tienen ese poder», respondió James. «Nos recuerdan lo que realmente importa». Los meses siguientes fueron una mezcla de preparativos para el bebé y la finalización de nuestra casa de playa. Marcus y Sofía nos incluyeron en todas las decisiones, desde la decoración de la habitación del bebé hasta la elección del nombre. «Queremos que sea un nombre clásico», dijo Sofía durante una de nuestras visitas semanales que se habían convertido en tradición. «Y si es niño, queremos que el segundo nombre sea Harold», añadió Marcus, en honor al abuelo que nunca conoció. El gesto me conmovió profundamente. Marcus estaba honrando no solo la memoria de su padre, sino reconociendo la importancia de nuestra familia y nuestra historia. «¿Y si es niña?», pregunté. Marcus y Sofía se miraron. «Si es niña», dijo Sofía, «el segundo nombre será Elena». Comencé a llorar. Allí, a los 83 años, descubrí que no solo sería abuela, sino que una nueva Elena llevaría mi nombre hacia el futuro. Nuestra casa de playa estuvo lista 2 semanas antes del nacimiento del bebé. Era aún más hermosa que en las fotografías, ventilada, luminosa, con vistas panorámicas al océano. James había diseñado todo pensando en la comodidad y la accesibilidad, sabiendo que envejeceríamos allí. «Elena», dijo el primer día que pasamos en la casa, «aquí es donde quiero envejecer contigo, donde quiero que nuestros nietos vengan a pasar las vacaciones, donde quiero que nuestra familia se reúna todos los años». «Es perfecto», respondí, y era verdad. El bebé nació una mañana de abril, una niña sana y hermosa que se parecía sorprendentemente a Marcus cuando era pequeño. Elena Marie Patterson. Elena por mí, Marie por la madre de Sofía. Cuando sostuve a mi nieta por primera vez, sentí una conexión que no esperaba. Era diferente del amor que sentí cuando nació Marcus, menos ansioso, más puro, tal vez porque ahora sabía lo que realmente importaba en la vida. «Hola, Elena Marie», susurré al bebé. «Soy tu abuela Elena. Seremos grandes amigas». Marcus y Sofía nos pidieron que nos quedáramos con ellos la primera semana para ayudar con la adaptación. Fue una semana maravillosa de noches despiertas, pañales cambiados y pequeños momentos de pura alegría observando a nuestra nueva familia adaptarse. «Mamá», me dijo Marcus una mañana, mientras yo arrullaba a Elena Marie para que él pudiera ducharse. «Gracias». «¿Por qué, hijo?» «Por ser tan presente, por querer estar aquí, por ayudarnos». «Marcus, ni siquiera tenías que pedirlo. Esta es mi nieta, mi familia. Lo sé, pero durante mucho tiempo no te traté como familia.
Te traté como una obligación. Eso es pasado, hijo. No, no es pasado hasta que yo diga esto. Lo siento. Lo siento por todas las veces que te hice sentir que eras una carga. Lo siento por no valorar todo lo que hiciste por mí. Lo siento por casi perder la oportunidad de tener a la madre maravillosa que tengo. Miré a mi hijo, este hombre de 48 años que finalmente había aprendido a expresar gratitud y amor, y sentí que nuestra familia estaba, por fin, completa. En los años que siguieron, nuestra vida se estableció en un ritmo perfecto. Pasábamos los inviernos en la casa de playa, donde Elena Marie aprendió a caminar en la arena y a construir castillos. Los veranos eran en Oklahoma City, donde Marcus y Sofía nos visitaban con frecuencia, a veces quedándose fines de semana enteros. James se jubiló por completo cuando Elena Marie cumplió 2 años, diciendo que quería disfrutar cada momento que le quedaba con la familia que había ganado tan tarde en la vida. Elena, dijo el día en que firmó los papeles de jubilación, he trabajado 60 años de mi vida. Quiero pasar los próximos 60 disfrutando. ¿60 años? Me reí. ¿Estás planeando vivir hasta los 140? ¿Contigo a mi lado? Absolutamente. Celebramos nuestro 5º aniversario de bodas con una fiesta más grande que la anterior. Elena Marie, de entonces 3 años, fue nuestra florista oficial, esparciendo pétalos de rosa por el jardín con el entusiasmo típico de una niña. Durante la fiesta, Marcus dio otro discurso. Hace 5 años, comenzó. Pensé que mi madre estaba cometiendo un error. Pensé que estaba siendo impulsiva, que estaba huyendo de la realidad. Nos miró a James y a mí. Hoy sé que ella estaba haciendo lo más valiente y lo más correcto de su vida. Estaba eligiendo la felicidad. Hizo una pausa. Miró a Elena Marie, que estaba dormida en el regazo de Sofía. Mi hija va a crecer conociendo a una abuela que es feliz, realizada, amada. Ella entenderá que nunca es demasiado tarde para tomar las decisiones correctas. Esa es la mayor herencia que ustedes pueden dejarle. Esa noche, después de que los invitados se fueron, James y yo nos sentamos en el porche, observando las estrellas. Elena, dijo, ¿tienes algún arrepentimiento? ¿Sobre qué? Sobre cualquier cosa. Sobre las decisiones que tomaste, el tiempo que perdimos, la vida que vivimos separados. Pensé en la pregunta por un largo momento. James, no puedo arrepentirme de la vida que viví, porque me trajo hasta aquí. Arrepentirme del pasado sería desperdiciar el presente. Entonces, ¿eres feliz? James Morrison. No sabía que era posible ser tan feliz. No sabía que el amor pudiera volverse más fuerte con la edad, que la familia pudiera sanar, que la vida pudiera comenzar de nuevo a los 80 años. La vida comenzó de nuevo para nosotros cuando hiciste esa llamada telefónica. No, corregí. La vida comenzó de nuevo cuando decidí que merecía ser feliz. Ahora, a los 87 años, escribo esta historia sentada en el porche de nuestra casa de playa, observando a James enseñarle a Elena Marie, que ahora tiene 7 años, a pescar en el muelle. Marcus y Sofía están esperando a su segundo hijo, un niño que se llamará James Harold, un homenaje a los 2 abuelos. El tornado que destruyó mi casa hace 7 años parecía, en ese momento, el peor momento de mi vida. Perdí mi casa, mis pertenencias, mi sensación de seguridad. Pero ahora entiendo que ese tornado no destruyó mi vida. La liberó. Me liberó de una existencia pequeña y segura hacia una vida grande y llena de amor. Me liberó de la necesidad de ser siempre la madre que se sacrifica para permitirme ser Elena, la mujer que merece ser feliz. Me liberó del miedo a molestar a los demás para permitirme aceptar el amor incondicional que James ofrece todos los días. A veces, la gente me pregunta si tengo miedo de que nuestra diferencia de edad signifique que uno de nosotros se quedará solo de nuevo. Es una posibilidad real. James tiene 85 años, yo 87. Estadísticamente, no nos queda mucho tiempo, pero he aprendido que la calidad del tiempo importa más que la cantidad. Prefiero 5 años de felicidad absoluta a 50 años de contentamiento mediocre. Prefiero amar completamente con el riesgo de perder a vivir con seguridad sin haber vivido realmente. Elena Marie acaba de correr hacia el porche, mojada de la cabeza a los pies, riendo de esa manera que solo los niños pueden reír. ¡Abuela Elena!, grita. El abuelo James dijo que cuando sea grande me contarás la historia de cómo se conocieron. Claro que sí, mi querida, respondo, abrazando a mi nieta mojada.
¿Es una historia de amor? Pregunta, con los ojos brillando de curiosidad. Sí lo es, digo, mirando a James, que nos sonríe desde el final del muelle. Es la historia de amor más grande que conozco. ¿Con final feliz? Con el final más feliz posible. Y es verdad, esta es una historia con final feliz. No porque todo salió bien, sino porque aprendí que nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad. No porque no enfrenté pérdidas y desilusiones, sino porque descubrí que a veces es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. El tornado se llevó mi casa, pero me trajo un hogar. Se llevó mi independencia forzada, pero me dio una verdadera compañera. Se llevó mi vida pequeña y segura, pero me dio una vida grande y llena de amor. A los 87 años, sé que mi historia está llegando a su fin, pero también sé que es una historia hermosa. Una historia de segundas oportunidades, de amor verdadero, de familia que sana, de coraje tardío, pero no menos válido. Cuando Elena Marie sea mayor, cuando tenga la edad suficiente para entender las complejidades del amor y las decisiones de la vida, le contaré toda esta historia. Le contaré sobre el tornado que lo cambió todo, sobre la tarjeta amarillenta que guardé durante 50 años, sobre el coraje de hacer una llamada telefónica que lo transformó todo. Pero lo más importante, le contaré que nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad, que nunca es demasiado tarde para poner tu propio corazón en primer lugar, que nunca es demasiado tarde para encontrar tu camino de regreso a casa, incluso si esa casa está en los brazos de alguien a quien amaste toda tu vida. Esta es mi historia, la historia de Elena Morrison, que a los 80 años descubrió que la vida apenas estaba comenzando. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien especial y ayuda a difundir la esperanza. Deja tu like para apoyar el canal y suscríbete para ver más historias emocionantes todos los días. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.